en la Ciudad de México, siendo el día 31 de marzo del 2021, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias número 26 para celebrar audiencia inicial con detenido, ordenada dentro de la carpeta judicial 005-0472-2021, que se sigue en contra de Francisco Sánchez Barrera y Jonathan Adrián Clara Robles, por el hecho que la ley señala como el delito de contra la salud en su modalidad de narcomenudeo hipótesis posición simple. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 104, fracción segunda del citado código, que pueden consistir desde el apercibimiento de multa hasta el arresto por 36 horas. Por último, se le informa a los presentes que esta audiencia será presidida por el honorable juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, doctor Gerardo Campos Malagón. Con los datos proporcionados por el encargado de sala, se declara abierta la presente audiencia. En términos de lo dispuesto por el artículo 54 del Ordenamiento Nacional Procesal, procedan las partes a identificarse. Por parte del Ministerio Público... Buenas tardes, señoría. Carlos Vázquez Telles, agente del Ministerio Público, con datos ya proporcionados al licenciado auxiliar de la sala. Gracias. Por parte de la defensa, ¿quién nos acompaña? Sí, señoría, buenas tardes. Comparece el licenciado Gabriel Luna Núñez como defensor de Francisco Sánchez Barrera, con cédula profesional 2685. No es necesario el número de cédula. ¿Sus datos personales fueron ya entregados? Así es, señoría. Bien, ¿me puede dar su nombre, caballero? Francisco Sánchez Barrera. ¿Le puedo llamar Francisco? Sí. Señor Francisco, previo a su intervención, escuchamos al licenciado Gabriel Luna Núñez, quien se está ostentando como su defensor particular para esta audiencia. ¿Desea designar al profesionista mencionado para tal efecto? Sí. Licenciado Gabriel, acepta el cargo. En este acto se acepta y procede el cargo conferido, señoría. Gracias. Señor Francisco, regreso con usted. Previo a esta audiencia proporcionó sus datos de identificación al encargado de sala, ¿cierto? Sí. ¿Desea que dichos datos sean públicos o que se mantengan en reserva? Reserva. ¿Dentro de los mismos estableció algún domicilio en la Ciudad de México? Sí. ¿En dicho domicilio es donde eventualmente quiere que se envíen las citaciones o notificaciones por parte de este juez de control? Sí. Recuerde que es muy importante que el domicilio lo mantenga constantemente actualizado, pues ahí enviaremos las citaciones o notificaciones. Previo a esta audiencia, elementos de la policía, Ministerio Público o su defensor particular le han hecho de su conocimiento los derechos que en términos generales consagra la ley en su favor. Sí. ¿Los ha entendido, caballero? Sí. Muchas gracias. Por parte del siguiente defensor, ¿quién nos acompaña? Buenas tardes, señoría. Comparece ante usted el licenciado Adair Villanueva González con número de cédula profesional. No es necesario y el datos número de ya demás cédula. proporcionados al licenciado auxiliar de sala. Gracias, Le muy hago de su amable. conocimiento que me haré cargo de la defensa de Jonathan Adrián Clara Robles, señoría. ¿Me puedo dar su nombre, caballero? Jonathan Adrián Clara Robles. ¿Le puedo llamar Jonathan? Claro. Señor Jonathan, previo a su intervención escuchamos al licenciado Adair Villanueva González, quien se está ostentando como su defensor particular para esta audiencia. ¿Desea designar al profesionista mencionado para tal efecto? Sí. Licenciado Adair, por favor, acepte el cargo conferido. Se acepta y protesta el cargo para su fiel y leal desempeño, señoría. Gracias, señor Jonathan. Regreso con usted. Previo a esta audiencia proporcionó sus datos de identificación al encargado de sala, ¿cierto? Sí. ¿Desea que dichos datos sean públicos o que se mantengan en reserva? Reserva. ¿Dentro de los mismos precisó algún domicilio en la Ciudad de México? Sí. ¿En dicho domicilio es en el que quiere que eventualmente se envíen las citaciones o notificaciones por parte de este juez de control? Sí. Recuerde que es muy importante que el domicilio lo mantenga constantemente actualizado, pues a él enviaremos las citaciones o notificaciones. Sí. Previo a esta audiencia, elementos de la policía, Ministerio Público o su defensor particular le han hecho su conocimiento de los derechos que en términos generales consagra la ley en su favor. Sí. ¿Los ha entendido, caballero? Sí. Muchas gracias. Nos encontramos en esta sala de oralidad número 26 del Tribunal Superior de Justicia con sede en Doctor Lisiaga, en virtud de la solicitud presentada por la agente del Ministerio Público para llevar al cabo esta audiencia inicial con detenido, presentada ante la Unidad de Gestión Judicial número 5, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se confiere el uso de la palabra al agente del Ministerio Público para que manifieste lo que estime pertinente en relación al control de la detención. Licenciado Carlos Vázquez, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Respetuosamente solicito a usted ratifique y califique de legal la detención y retención de los señores imputados. Señoría, en concreto estamos hoy aquí porque el 29 de marzo de 2021, aproximadamente a las 3 horas con 30 minutos,
en la ubicación de Avenida Toluca, casi con el viaducto, en la colonia Roma, en la alcaldía de Cuauhtémoc, en esta Ciudad de México, el señor imputado Jonathan Adrián Clara Robles guardaba bolsitas de plástico entre sus ropas. Es importante señalar que el señor imputado Francisco Sánchez Barrera también guardaba bolsitas de plástico, pero en una bolsa negra que sostenía con su mano izquierda. Esta situación es vista por unos patrulleros de nombre Ricardo Hernández Martínez y el oficial Alberto Carlos Fuentes García, ya que metros antes de esta ubicación, al venir circulando, una mujer les hace señas y les indica que dos personas masculinas estaban manipulando adelante bolsas con marihuana. Por esta razón es que les marcan el alto y les indican que les iban a hacer una revisión. El señor imputado Francisco Sánchez avienta la bolsa negra que tenía en la mano izquierda en el piso. Los dos señores imputados corren al puente de viaducto y se hace una persecución con los oficiales muy mínima de 4 metros. El señor imputado Francisco en la mano derecha sujetaba una navaja y le dice al oficial: cámara poli, ya vamos a dejarla aquí y déjanos ir. Los policías lo inmovilizan y el señor imputado Jonathan le dice a Francisco: cámara brother, ya pícalo. El señor imputado Fernando lesiona con la navaja el dedo anular derecho y le corta la palma en el lado izquierdo. ¿Fernando me dijo? Perdón, Francisco. Y le corta la palma de la mano en el lado izquierdo, así también como el dedo medio al policía Ricardo Hernández Martínez. Así las cosas, señoría, el señor imputado Francisco tira la navaja, pero saca otra de la bolsa delantera izquierda de su chamarra, una navaja negra. Se dirige al policía Alberto, que trataba de tranquilizarlos y portando la navaja en la mano derecha. Es importante señalar que lesiona al policía Alberto cerca de sus genitales en su lado derecho. El policía Ricardo inmoviliza a Francisco de la mano derecha, suelta la navaja y Jonathan trataba de liberarlo sin éxito, por lo que son detenidos por ambos oficiales a las 3:35, derivado de que estaba herido un policía. Solicitan apoyo. Cabe señalar que a las 3:37 se hace su lectura de derechos y se solicita una unidad médica. A las 3:40 llega un apoyo, el oficial Sócrates Mesa Cortés, quien realiza una revisión. Al señor imputado Jonathan le encuentra en la bolsa delantera derecha e izquierda de su pantalón, en cada bolsa 2 bolsas de plástico transparente tipo Ziploc con vegetal verde seco en cada una. Al señor imputado Francisco, en la chamarra bolsa delantera derecha, se le encuentra una tercera navaja, siendo una suiza, más 2 navajas en la mecánica que he descrito, y la bolsa de plástico negra que tiró al interior contenía 15 bolsitas de plástico transparentes tipo Ziploc con vegetal verde seco. En este orden de ideas, a las 4:10 llega una ambulancia cuyos paramédicos indican que el oficial Alberto tenía que ser trasladado al Hospital San Angelín. A las 4:25 inicia el traslado. A las 4:40 se cumple con la obligación del Registro Nacional de Detención, donde se otorgan 2 folios, el CX-FC-015-2903-2021/0007 y el consecutivo 0008. A las 4:45 llegan a Cuauhtémoc 2. Doy cuenta a usted que esta coordinación territorial se ubica en Aldama y Mina, Colonia Buenavista, en la misma alcaldía de Cuauhtémoc. A las 4:50, mi compañera de turno, la Ministerio Público Lidia Reyes Hernández, recibe la puesta a disposición y esta misma hora, 4:50, sirve como inicio a nuestra carpeta de investigación. A las 5:40 se toma la entrevista del policía
Ricardo Hernández Martínez, con lo cual mis compañeros de turno conocen los hechos y recaban el requisito de procedibilidad de la denuncia por posesión simple, delito contra la salud. A las 6:30 se acuerda la flagrancia en términos del artículo 146 del Código Adjetivo de la Materia, en su fracción primera, al momento de estar cometiendo un delito. A las 7 de la mañana, señoría, y 7:15, se hacen dos llamados, el primero a la Fiscalía General de la República y el segundo a la Fiscalía de Narcomenudeo de la Fiscalía Capitalina, donde indican que no se va a recibir porque todavía no tienen el peso para indicar que supera la competencia residual, por lo tanto que por el momento se siga trabajando en Cuauhtémoc. Es hasta las 13:45, pero del 30 de marzo de 2021, que se reciben dos opiniones en química. Ambas están firmadas por la perito Magnolia Cabrera Amaro. En la primera opinión se le encarga el análisis de 4 bolsas de plástico transparente con cierre hermético y ella nos indica que el peso neto recibido es de 39.3 gramos y llega a la conclusión que esta vegetal verde se identifica como cannabis sativa y es un estupefaciente en términos del artículo 234 de la Ley General de Salud. Ese por la primera opinión. Ahora bien, por lo que hace a la segunda opinión, se le encarga el estudio de 15 bolsas de plástico transparente con cierre hermético. Estas 15 bolsas están al interior de una bolsa negra y dice que el peso neto recibido es de 146.7 gramos y llega a la misma conclusión, que este vegetal se identifica como cannabis sativa y es estupefaciente en términos del artículo 234 de la Ley General de Salud. Con estos datos, señoría, el mismo 30 de marzo a las 14:02, mi compañero de turno, el licenciado Gustavo Hernández Rodríguez, realiza un acuerdo de retención. Es importante señalar que motiva este acuerdo de retención por la cantidad de bolsas que cada imputado portaba, que hace referencia a las opiniones en química, las cuales ya expuse, y que concluyen que se trata del vegetal de cannabis sativa y por tanto estupefaciente, y lo hace con la siguiente clasificación jurídica. El artículo 473, fracción sexta, posesión entendida como la tenencia material del narcótico. El artículo 477, párrafo primero, al que posee alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 las previstas en dicha tabla, sin autorización a que se refiere esta ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos aún gratuitamente. En relación al artículo 479, párrafo único, cuando la cantidad no exceda las previstas en el listado contenido en la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal inmediato. Para los presentes informo que en este caso el consumo para cannabis es de un máximo tolerado de 5 gramos, por lo que lo supera 39.3 y 146.7. En relación al artículo 234, párrafo inicial, hipótesis de estupefaciente, bajo deber de lealtad informo a usted que mi compañero Gustavo hizo la clasificación jurídica con el Código Penal aplicable a la ciudad. Sin embargo, el que está sustentando el asunto considera que no es aplicable este código, sino el Código Penal Federal, por lo que así lo voy a hacer. En relación al artículo 7, fracción 2, es un delito permanente porque su consumación se prolonga en el tiempo. Artículo 8, es un delito de acción dolosa. Artículo 9, párrafo primero, obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, acepta la realización del hecho descrito por la ley. Y artículo 13, son autores del delito, fracción 2, los que lo realicen por sí. Y se encuentra sancionado, regresamos a la Ley General de Salud, en el artículo 477 con pena privativa de la libertad que va de los 10 meses a los 3 años de prisión. Finalmente, para esta etapa procesal, señoría, informa usted que el 31 de marzo de 2021 a las 3 de la mañana, los señores imputados son ingresados en el reclusorio preventivo Varonil Norte, quedando a disposición de esta Casa de Justicia. Esta fiscalía cuenta con datos que sustentan lo que le he venido exponiendo y por esa razón es que le solicito a usted ratifique y califique de legal la detención y retención de los señores imputados. ¿Es cuánto? Gracias.
Aclaraciones o precisiones, licenciado Gabriel. Sí, señoría, si me lo permite, que nos diga la Fiscalía si realizó algún acto tendiente a investigar la identidad de la mujer que hizo la denuncia. Ministerio Público. Señoría, bajo principio de lealtad, le informo que en las entrevistas los policías indican que efectivamente una mujer les hace señas, se detienen, pero ella por seguridad les indica que no va a dar datos, nada más les dice que adelante están 2 sujetos manipulando bolsas con marihuana. Licenciado Gabriel. Sí, señoría, también que la Fiscalía nos señale si realizó algún acto de investigación en relación a las lesiones que presenta visiblemente mi representado. Ministerio Público. Bajo deber de lealtad, señoría, lo único que se hizo ahí fue pasarlos al médico, pero no se hizo ninguna investigación. La investigación se hizo por lo que hace a las lesiones del policía y resultaron atípicas, es de menos de 15 días. ¿Es cuánto? Defensa. Sí, me refería a las lesiones de mi representado. Dijo que no le habían hecho ninguna investigación. Perfecto. Si tiene alguna justificación en la carpeta que señale por qué fue el Registro Nacional de Detención hasta las 4:40 horas, cuando la detención fue a las 3:30, cuando los hechos narrados son de 3:30. Ministerio Público. Sí, su señoría, estos datos nosotros los tomamos de lo que nos van diciendo los policías. En este caso es por la mecánica de que efectivamente la hora de la detención se hizo a las 3:30, pero debemos de ver la mecánica de que hubo un policía lesionado en una parte del cuerpo, se tuvo que llamar al médico y los policías ya lo hicieron hasta las 4:40, inclusive iniciando el traslado. Bajo deber de lealtad quiero indicarle que conocemos por la máxima de las experiencias la zona y es una zona muy peligrosa, motivo por el cual hasta que inician el traslado en la práctica es que se resguardan en los vehículos los policías para hacer este llamado. ¿Es cuánto? Defensa. Sí, señoría, la última precisión, si me lo permite, que nos diga la Fiscalía de qué manera tomó en consideración el test de proporcionalidad cuando le fue solicitado por esta defensa la libertad en base al artículo 140 del Código Nacional. Ministerio Público. Sí, señoría. Bueno, en sede ministerial, como lo indiqué, el Ministerio Público Gustavo Hernández Rodríguez motiva por la cantidad de bolsas que a cada señor imputado portaba. Hace referencia a que es cannabisativa y por tanto estupefaciente, da la clasificación jurídica que ya indiqué y por obvias razones no voy a repetir. Indica también que no cuenta con un documento con fotografía que acredite la identidad de cada uno de ellos. Así también se desconoce su domicilio, por lo que él consideró que hay riesgo de sustracción y funda en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. También hace una referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y esto en su considerando, y en su resolutivo, en específico en el número 3, no otorga la libertad del artículo 140 y ya es específico, porque dice que no están identificados los señores y no corroborado el domicilio, por lo que a su consideración se acreditan las hipótesis del artículo 168, fracción primera, que es el arraigo, y tercera, que es comportamiento dentro del procedimiento, y finalmente argumenta que por tener el delito, como ya lo indiqué, pena privativa de la libertad. Esto es lo que se asentó para no otorgarles la libertad en sede ministerial, señoría. ¿Algo más? Sí, como precisión, sí, que nos diga si no fue, si obra en la carpeta, registro de domicilio de mi representado, específicamente en la foja 225. 225. Estamos hablando de el señor Francisco Barrera. Señoría, bajo deber de lealtad le debo de informar que a la hora de que se les tomó entrevista, dieron un recibo de agua, dieron acta de nacimiento, dieron un historial de materias de hasta el segundo año de la UNAM, una constancia de historia académica, y efectivamente hay 2 credenciales de la UNAM del señor Francisco. Sin embargo, mi compañero de turno, lo posterior que acordó a esta situación fue el ejercicio de la acción penal y es por eso que hoy estamos aquí. Última precisión, señora, si me lo permite, que nos diga la Fiscalía qué actos tendientes realizó para efectos de comprobar ese domicilio.
Posteriormente a que se le tomó la entrevista por los tiempos, ya mi compañero de turno, en específico el licenciado Gustavo Hernández Rodríguez, ya no acordó ninguna intervención a Policía de Investigación. Sí, porque ya no era de antes. Sí, ya no acordó ninguna investigación. ¿Es ¿Algo cuánto, más? señoría, en relación Bien. a precisiones? Gracias, licenciado Dair. Sin aclaraciones ni precisiones, señoría. Sin aclaraciones. Sin aclaraciones. Gracias, muy amable. Escuchados que fueron los intervinientes, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 140, 146 a 149, 152, 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de ratificar y calificar de legal la detención y retención respectivamente solicitada por el agente del Ministerio Público en contra de Francisco Sánchez Barrera y Jonathan Adrián Clara Robles por el hecho con apariencia de delito denominado narcomenudeo, hipótesis de posesión simple, y su forma de intervención en términos del artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal, así como las manifestaciones de la defensa, una en el sentido de no tener aclaraciones o precisiones, y la otra con las aclaraciones que realiza este